Bienvenido a otro episodio más de Revelación y Café. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comenta, pídenos tus oraciones. Amén. Es una bendición tenerte ahí nuevamente conectado con nosotros. Tenemos con nosotros aquí a Steven. Saludos, Dios les bendiga. Tenemos también a dos invitados, ¿verdad? Que estamos bien gozosos y bien contentos de tener el privilegio de estos dos muchachos que Dios está levantando. Una generación de vino nuevo que se está levantando con poder y gloria, ¿verdad? Que se han encargado de exaltar el nombre de Dios en alto. Una diferencia, son jóvenes bien diferentes que vamos a estar tocando un poquito más de ellos al final de este video. Si te conectas y te quedas hasta el final, te lo vas a gozar. Amén. Muchachos, digan su nombre y preséntense por ahí, de su iglesia también y todo. De la Iglesia Espíritu y Palabra en San Sebastián, Anor Morales, un placer, God bless you. Amén. Te habla el servidor Kenneth Bravo de la iglesia donde todo comienza en Isabela. Un placer poder estar aquí con estos jóvenes a ver qué Dios hace hoy aquí en este podcast. Sabelino, de los míos. Aguadilla. Guadilla. Me congrego en Isabela. Ok, Sorry. gracias. Somos vecinos. Está bien, te puedes dejar pasar, tiburón. Qué bueno. Qué bendición. Yo también soy de Aguadilla, de Cabán. Ya prontamente voy a estar en Esteve. En noviembre me caso. Gloria a Dios. Bien. Estoy contento con Hay eso. que hablar de eso, un episodio. Ay, Dios mío, me puse colorado y todo. Yo estoy casado, yo puedo hablarte de eso. Hoy vamos a estar tocando un tema. Steven, zumba el tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre la misericordia y la gracia de Dios. Sobre la misericordia y la gracia de Dios. Es un grandioso tema. Es un tema que yo sé que va a edificar a muchas vidas. Un tema que va a impactar. Amén. Y sé que cada uno de nosotros tenemos mucho que dar de ese tema. Porque creo que por medio de la misericordia y la gracia de Dios, hoy estamos aquí de pie. Sí, Señor. Un día pudimos haber estado en el mundo. Un día pudimos haber tomado malas decisiones. Un día pudimos haber estado descarriados, ¿verdad? Donde Satanás podía tomar el dominio de nuestras vidas. Pero sabemos que hubo un Dios que con su amor y su misericordia nos rescató. Pudo haber sido de camino al trabajo, escuchamos una palabra en la radio, un tratado, en un semáforo, un servicarro de oración. No sé de qué manera la misericordia de Dios te pudo haber alcanzado, pero hoy vamos a estar hablando de este grandioso tema. Amén. Y voy a estar tocando varios versículos. Tengo Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Y es una historia que realmente a mí en lo personal me impactó muchísimo. Voy a tocar el versículo 19, dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros. Versículo 20 dice: Samuel contestó: no temáis, vosotros habéis hecho este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Esto es una historia donde, para resumirlo, para darle parte a cada uno de nosotros, esto es una historia donde vemos a Samuel que enfrenta al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, por las costumbres de Egipto, del libro de Éxodo, lo puedes leer en el Éxodo, cuando estaban en Egipto ellos se habían arraigado a unas costumbres y unas culturas donde, siendo el pueblo de Dios, empezaban a servir a dioses ajenos, becerros de oro. Y cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, esta gente llegaron al desierto, y por más que se abrieron los mares, por más que Dios envió columna de nube, columna de fuego, por más que Dios envió maná, por más que Dios utilizó la misma naturaleza a favor del pueblo de Israel, esta gente seguían hambrientos por las cosas de Egipto, vamos a decirlo así. Inclusive la misma comida que ellos tenían, que era el maná, la rechazaban y decían: pero nosotros anhelamos comer ajo y cebolla. Y era como que
me están enviando maná que no me sabe a nada, no tiene sabor, pero estoy en libertad, no estoy en esclavitud. Me estás enviando maná, estoy harto del maná, pero tan sin embargo me acostumbré a lo que yo mismo sembraba en Egipto, me acostumbré a la cebolla y a los ajos, me acostumbré a lo que yo podía hacer en mi voluntad, porque en Egipto ellos sembraban ajos y cebolla, y qué orgullo uno se puede sentir, ¿verdad? Que tú te metas a la cocina y te cocinas un churrasco, un steak, y esto me quedó fascinante, esto me quedó brutal. Pero qué complicado es cuando a veces Dios nos guía y nos lleva al desierto y nos lleva al límite de nuestra fe. Amén. Y entonces nos envía ese maná que a veces por nosotros aceptar su voluntad, decimos, estoy en el desierto no tengo dirección, no sé hacia dónde caminar, y me estás enviando algo que no me da sabor. Me estás enviando tu voluntad, que a veces en tu voluntad no tengo una dirección. Me estás enviando algo que no me da una buena dirección y no sé hacia dónde caminar en la vida. Y de esto te quiero hablar. Vemos a este pueblo que todavía en 1 Samuel capítulo 12, ellos estaban pidiendo un rey. Y este fue el primer rey que empezó a gobernar en Israel. Gracias a este pueblo, ¿verdad? Estoy buscando aquí el versículo rapidito, porque lo tengo aquí anotado, pero acá tengo la palabra de papá. Amén. Emanuel de vida. Eso iba a decir. Entonces dice aquí, ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Vemos a este pueblo de Israel que comienza a confesar su pecado, comienzan a arrepentirse de su pecado, comienzan a darse de cuenta de que estaban fallando y estaban claudicando en dos pensamientos. Vemos a este pueblo de Israel que comienza a tener miedo porque Samuel, después que le dice, mira, tu antepasado, Dios los guió, Dios los protegió, Dios los cubrió, tan sin embargo siguieron a otros dioses y los antepasados no llegaron a la tierra prometida. Sus hijos sí llegaron. Pero vemos entonces a este pueblo que cuando Samuel ora y le dice, voy a enviar lluvia para confirmar que ustedes han cometido un mal. Voy a enviar esta lluvia y cuando, yo me imagino, ¿verdad? En esos momentos que eran meses de sequía, meses de mayo a junio, que se supone que no lloviera, Samuel ora y en el momento estaba así soleado como ahora y de momento se pone el cielo negro y comienza a tronar y comienza a llover y aquella cosecha se comienza a dañar y a perder. Estas personas se llenaron de miedo y oraron, dijeron, órale a tu Dios para que nosotros no muramos. Yo te pregunto, a veces en la vida, ¿qué consecuencia tú tienes que pasar de tus mismas decisiones? ¿O qué consecuencias Dios te permite que tú atravieses para que entonces tú te arrepientas de tu pecado? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por accidentes, por estar en exceso de velocidad? Nos matan un amigo que posiblemente nos dicen, no te juntes mucho con esto. ¿Ah? Te vas a perder por aquí. Pasaste una balacera y ninguna bala te tocó. Poderoso. ¿Qué consecuencia? Y es ahí donde entonces llegamos a los pies del Padre y le decimos, órale a tu Dios para que nosotros no muramos. Y qué poderoso poder escuchar esto del pueblo de Israel. Pero más poderoso es lo que le dijo Samuel. Le dijo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo y eso no os apartéis de en pos de Jehová. Mira lo que es la gracia. Y esto es para un tour. La gracia no borra tu error, pero tan sin embargo pasa por encima y te abraza y te perdona. La gracia de Dios es algo que te dice, mira, fallaste, lo hiciste mal, pero aún tú haciéndolo mal, Jehová te sigue amando. Sí, señor. Gloria a Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oh, Dios mío. Gracias, Ponch. Entonces vemos a Samuel que le dice, habéis hecho todo este mal, pero con todo y eso no se aparten de Jehová,
sino servirle de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado tener un botón de reiniciar nuestra vida? Ustedes que me imagino que juegan Play, ¿no? Yo me imagino, Guilty. yo me quedé en el PlayStation 2, el finito, papi. Imagínate. Está No lloviendo. puede ser. Yo me quedé por allá. No puede ser. Entonces, pues, ¿cuántos de nosotros en ese control, cuando estábamos perdiendo, o cuando estaba el countdown, donde dice 3, 2, 1, queremos darle ese reset para volver a empezar donde fallamos? De una. ¿Y cuántas veces en Dios nosotros queremos tener ese control en nuestra vida, donde queremos tener un reset para volver a empezar a donde fallamos? Wow. Brother, esto a mí me ministraba, esto a mí me chocaba. Y eso fue lo que estaba pasando con Israel. El tema que yo le puse a este mensaje era volver a empezar. Y hay veces que Dios te lleva a Gilgal, que Gilgal significa el lugar de rodamiento. El lugar donde Dios te lleva a ese lugar donde una vez fallaste. Pero ahora vas a ir de la mano de Dios. Amén. Vas a hundirte, te vas a caer, como pasó con Pedro, que se enfocó en las olas que chocaban la barca, se enfocó en la tormenta, pero todo el mundo se fija cuando Dios le dijo hombre de poca fe, pero nadie se fija en que tuvo que regresar y tuvo que enfrentarse a la misma tormenta, pero ahora agarrado de Jesús. Esa es la gracia. Poderoso. Un botón que borre ese error, esa mala decisión o ese momento exacto en el que cedimos a la carne y lo arruinamos todo. El mundo nos dice que cuando fallamos, el juego terminó y debemos de huir. Nos arrastra a la culpa o escondernos en el desierto de nuestra frustración, soledad, pérdida. Y vemos que este pueblo tenía una culpabilidad porque cuando vemos que llovió y perdieron la cosecha, ellos sintieron miedo. Y por eso le pidieron a Samuel, orar a tu Dios para que no muramos. Y qué fuerte, porque el pueblo de Israel estaba lleno de miedo y de vergüenza, porque no estaban en una posición de exigir. Y aún así pecando, posiblemente pedían a Samuel que orara, ya que la culpabilidad no les permitía hablar con Dios. Una pregunta. ¿Cuántas veces la culpabilidad de tu pecado no te permite mirar a Dios cara a cara? ¿Cuántas veces nosotros no fallamos? Por lo menos a mí me ha pasado, donde fallamos y no queremos ni volver a la iglesia porque decimos, ¿por qué voy a volver a ir si mañana voy a volver a fallar? ¿Por qué voy a volver a buscar a Dios si mañana tengo que volver otra vez y pedirle perdón? No quiero ser hipócrita. Pero cada mañana se renuevan sus misericordias. Amén, amén. ¿Sabe? Él no te mira ya con los ojos del listado de pecados que tenías cuando estabas en el mundo. Él cada mañana se renueva sus misericordias y cada mañana te limpia. Cada mañana toca tu corazón para que tú vayas a Él. El pueblo de Egipto había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Sí, señor. Dios sacó a Israel de Egipto en una noche. Pero para sacar a Egipto de Israel tardó 40 años. Eso es bien profundo. Sacó al pueblo de Israel de Egipto en una noche, pero sacar a Egipto de Israel tardó 40 años. ¿Por qué? Porque por su mentalidad de esclavitud, la dependencia a otros dioses ajenos, las costumbres que estaban arraigadas a Egipto, tomó mucha desconfianza, tenían nostalgia hasta por la comida, como estaba mencionando ahorita del maná y de los ajos y la cebolla. Dios permitió que sus antepasados caminaran por Egipto hasta morir y solo sus hijos entraran a la tierra prometida. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a mí me encanta este verso nada más por el significado de bástate. Cuando tú buscas ese significado de bástate, es apoyarte del todo sobre Dios. Bástate mi gracia. Es confiar de toda manera en su plenitud sobre la gracia de Dios, porque en medio de tu debilidad, donde un día fallaste, es ahí donde ahora tú a ir al Padre te hace fuerte.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, esta parte también me gusta, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es gracia. Eso es misericordia. Que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es reconocer que por más obras que tú hagas, hay uno que ya borró tus pecados en la cruz. Que por más obras que tú hagas, tu salvación no viene por tus obras, es por uno que ya murió por ti. Que antes de tú conocer el nombre de Dios y lo que Él pudo haber hecho en este mundo, ya Él te había amado primero. Steven, fluye, papi. Amén. Vamos a tratar de fluir porque este hombre botó fuego. No, soltó voló. algo poderoso, bro. Hacen el llamado y me convierto. Hacen el llamado y me convierto otra vez. Pues mira, hablaste de muchas cosas muy interesantes, pero ahora yo me voy a centrar en que hay una idea que nosotros como humanos tenemos. Y es que primero tengo que cambiar, primero tengo que borrar mis pecados, primero tengo que vestirme con túnicas blancas para buscar de Dios. Y Dios no quiere eso, mano. Él está esperando que tú te acerques y Él encargarse del resto. Voy a traer la historia de Saúl. Perdóname, de Saulo. Si nos vamos a 2 de Corintios 12:7 al 10, dice que Pablo habla de un aguijón en la carne. ¿Y qué le causaba ese aguijón a Pablo? Era una aflicción que no lo dejaba literalmente. Perdóname, 2 de Corintios. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Vale. Habla de que ese aguijón le causaba aflicción todo el tiempo. Y él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. No una, no 2, sino 3 veces. Y de la forma que especifica la Biblia, que él le dijo al Señor que se lo quitara, era, él le clamaba, al Padre para que él se lo quitara. So, yo me imagino que él, cuando sentía esta aflicción en su carne, él se derramaba a llorar, pidiéndole al Padre, por favor, quítame esto. Y si estudiamos lo que él hacía, ¿qué él hacía? Él era un teólogo, él predicaba el evangelio. Inclusive, estando hasta en la cárcel, él clamaba y enseñaba de qué es lo que quería que el Padre hiciera en nuestras vidas. ¿Y a qué voy con esto? Hablaste de un versículo que yo también lo tengo, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad, ¿verdad? Y, mano, Pablo hacía todo lo que uno humanamente podía hacer para recibir todas las bendiciones del Señor, hermano. Y aún así, Pablo tenía ese aguijón que le causaba aflicción. Y es algo bien bonito porque Pablo también dice, que lo tengo por ahí, que dice, porque soy débil, entonces soy fuerte. Y porque soy débil. Y esto me lleva, y me llegó ahora mismo la palabra humilde. Esto me lleva a la palabra humilde, hermano. ¿Qué es la humildad? La humildad no es tú vivir en pobreza, no es tú tener ropa barata o vieja. La humildad no es que tú te cuides. Simplemente la humildad es que tú reconozcas que tú y que yo, por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza, no podemos hacer nada. Que nosotros como hijos de Dios reconozcamos que con Dios podemos todo. No por nosotros, sino por Él. Que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te lleva a la humildad. Eso te lleva a que Pablo era humilde.
Era humilde porque él ponía a Dios por encima de todo, Sí, señor. por encima de su aguijón. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia este aguijón que tengo en mi vida? Estoy cansado, ya no aguanto más. Te lo he pedido tantas veces. ¿Y qué te dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y, mano, quiero traer, ¿verdad? También en Hechos 9, 3 al 6, cuando Saulo iba de camino a buscar a los cristianos para perseguirlos, para encarcelarlos o matarlos, mano. Y dice la palabra que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tienes la canción. Y A la IA tiene. y Saulo le preguntó: ¿quién eres tú que me llama por mi nombre? Y era Jesús, mano. Amén. ¿Y qué hizo Saulo cuando le dijo, soy el Señor? Él le dijo, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dio una instrucción de ir a Damasco. Y sabemos que allá, ¿quién lo recibe? Ananías. Ananías. Y es bien curioso porque Ananías ya él sabía toda la mala reputación que tenía Saulo. Él sabía de que era una mala persona bajo sus ojos, que ponía su vida en peligro y la vida de sus hermanos, nada más de recibirlo. Pero, ¿qué le dijo el señor Ananías? Él le dijo, tranquilo, porque instrumento escogido es para mí. Y, ¿sabes qué? Hoy nosotros aquí nos vestimos de Ananías. Nos vestimos de Ananías y te decimos a ti, oyente que nos está escuchando, joven que me escucha, adulto que me escucha, persona que me escucha, instrumento escogido eres para el Señor. Amén. Ya, ya. Vemos que Jesús no tuvo que cambiarle el nombre a Saulo para comenzar a cambiar su vida. Primero, él vino al encuentro con Jesús y después vino el cambio. Después vino el proceso de transformación. Una formación. Hermano, y Dios no está buscando personas santas, perfectas, que no sean hipócritas. Él está buscando personas que lo amen en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. En verdad. Porque hay una diferencia en conocer al Señor y amarlo, hermano. Yo estoy seguro que todo Puerto Rico conoce al Señor. Todo el mundo sabe quién es el Señor. Todo el mundo sabe que allá arriba hay algo que nos dio aliento de vida a nosotros. Que si no hay que irte muy lejos para saber que hay algo más allá, que nosotros tenemos mente propia, podemos mover nuestras manos a nuestra manera, como queramos. Podemos tomar decisiones, podemos pensar en nuestro futuro. Tenemos nuestros órganos, que si tú haces un estudio del cuerpo, tú dices, ¿pero cómo? Las costillas protegen nuestros órganos, tenemos nuestro corazón que bombea sangre. Cuando tú vienes a ver, ¿usted cree que eso lo creó el Big Bang? Una explosión, un meteorito que cayó. Todo tiene causa, todo ¿Cómo? tiene causa. ¿Cómo? Y no nos estamos burlando, hermano. Pero lo que yo quiero llegar a esto es que todos conocemos quién es Dios. Aquí en Puerto Rico creo que es uno de los países con más iglesias en el mundo. Sí. Hermano, qué bendición. Amén. No importa la denominación, después que sigan a Cristo, amén. Después que se dejen llevar por las escrituras, amén. Pero te pregunto, ¿conoces al Señor o amas al Señor? Porque si tú amaras al Señor, si nosotros amamos al Señor, por amor, seguimos lo que escrito está. Como le dijo Jesús a Satanás. Eso debe Escrito fluir- está. Eso debe fluir natural, ¿Ah? por amor. Amén. ¿Por qué?
Porque muchos conocedores del Señor saben de palabras. Y te van a decir, escrito está que por gracia eres salvo. ¿Y qué van a hacer? Te van a engañar porque solamente conoces al que te dio vida, mano. Sal de conocerlo, amarlo, y vas a ver que va a haber un cambio en tu vida. Estaba buscando el significado de Damasco y dice la conversión radical y el despertar de la fe. Y es ahí donde nosotros con esta palabra estamos llegando a gente a Damasco. Repítelo otra vez porque es que me encantó. Conversión radical y el despertar de la fe. Duro. Y estaba hablando de que estamos vestidos de Ananías hoy, para ti que me escuchas. Amén. ¿Y qué hizo Ananías cuando Saulo llegó hacia donde él? Dice la palabra que cuando Dios le habló, él quedó ciego por 3 días. Él llegó a Damasco, Ananías lo recibió como el Señor se lo puso, oró por él y ¿qué pasó? Recuperó la vista. Y hoy te queremos decir a ti que piensas que todavía no es el momento, que piensas que estás lleno de pecado, que piensas que no eres suficiente para que Dios te use, que eso no es así. Instrumento, eres escogido para el Señor. Y hoy te quitamos esas vendas que tienes en los ojos. Amén. En nombre de Jesús. Ese pensamiento que tienes en el nombre de Jesucristo, lo creemos y así será. Que este video marcará un de repente, Amén. un antes y un después. Y esas vendas serán quitadas. Amén. El rasgo será roto. Sí, Señor. Las cadenas serán rotas. Esos eslabones rotos en nombre de Jesucristo. Porque aquí nadie es perfecto. Amén. Aquí somos pecadores. Todos. Todos. Pero ¿qué nos diferencia a un hijo de Dios, a un conocedor de Dios? Sencillo. Que nosotros reconocemos que sin Él no hay vida. Que estamos ya llenos de pecado y nacimos en un mundo que ya está maldito. Que ustedes se preguntan, que ese es otro podcast, ¿por qué hay tanta maldad si hay un Dios que ama y existe? Sencillo, porque este mundo lo gobierna Satanás. Lo dice la palabra. Aquí lo que reina es lo malo. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en la vid. Estar de la vid pegado. Y Él se va a encargar de que vamos a pasar aflicciones, pero tranquilo porque Él venció al mundo. Amén. Y es así. Que si estás en pecado de lujuria, que si estás, te gusta el mundo, la calle, te gusta beber, miren, prueba a Dios, de verdad con el corazón. Real. La palabra dice que lo pruebe. Y yo te aseguro que va a haber un cambio en tu vida. Vas a conseguir esa paz que el alcohol no te la da. Vas a conseguir esa paz que el exceso de trabajo y la búsqueda de dinero no te da. Porque al final del día vas a seguir consiguiendo ese vacío que nada terrenal lo va a llenar. Y es ahí cuando viene lo sobrenatural y el cielo baja a ti. Prueba al Señor. Que mátate con eso. Wow, dice Primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya, es que Dios habla de cualquier manera, mano. Y no quiero seguir fluyendo, voy a darle participación a mis hermanos, pero Dios quiere que tú lo ames y Él se va a encargar del resto. Pruébame. Dice que la ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Déjale tus cargas a Dios. Déjale tus pecados a Dios. Déjale tus inseguridades, tus preguntas, tus dudas a Dios. Y Dios se va a encargar del resto. Porque escrito está. Amén. Ay, ya estoy al micrófono. Tú puedes seguir fluyendo. Yo me siento aquí edificado. Yo siento que esto fue un culto y estamos predicando aquí ya. Amén. Pero, y siento que todo ha conectado, y eso me encanta de la Biblia, que es que puede ser Génesis, Apocalipsis, Efesios, el libro que sea de la Biblia, todo conecta y todo lleva a Cristo. Amén. Y hablando de la misericordia y la gracia, cuando hablamos de eso, a mí me gusta hablar de David, porque dice la palabra, ¿verdad?
que cuando escogieron a David, le dijeron que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ujú. Me parece curioso, ya que el que lee la Biblia sabe que David falló, Ujú. David pecó y metió la pata Eh, hasta el ñu. bendito. Mandó a matar y todo. No, exacto, mi hermano. Que si fornicó, que si mintió, que si asesinó, que si falló, que si negó. Es un montón de cosas. Pero eso no quita que él era un varón conforme al corazón de Dios. Ujú. Cosa, ¿verdad? Siempre ¿Verdad? yo me Está como bien loco, ¿no? Siempre yo me tuve esa pregunta, y yo, con un hombre conforme al corazón de Dios, y mataba a hombre No cuadra. por llevarle a la mujer y qué sé yo, pero es que el hombre cada vez que cometía una falta se arrepentía. Exactamente, hermano. Iba el Cada padre. vez que caía, reconocía su error, Ujú. reconocía su falla. Y aquí conecta con algo que tú decías de la misericordia y del arrepentimiento. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos podemos arrepentir, la misericordia de Dios nos alcanza y su gracia, ¿verdad? Nos cubre y nos perdona. Ujú. Pero eso no quita las consecuencias de las acciones que David hizo. Ujú. Wow. Porque vemos que como sea, su familia tuvo un desorden emocional y mucho conflicto. No quitó eso. Esas fueron las consecuencias de las acciones que él tuvo por fornicar. Él tenía ya muchas siervas, muchas esposas, pero da la casualidad que un día que decidió no ir a la guerra y quedarse descansando, por no ir a la guerra que le tocaba a él pelear, por quedarse en su palacio, empezó a mirar por la ventana a la mujer de Urías. Yo no tengo nada de esto escrito, pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que Amén. pone su palabra en nuestro corazón. Vacía. Vamos. Sucede que cuando él la ve, él la manda a buscar y ya la había codiciado, ya la había pecado en su corazón. Y luego de pecar en su corazón vino e hizo el acto físicamente. Se acostó con ella y luego que se acostó con ella tuvo miedo que lo descubrieran. Y estaba encubriendo su pecado, como mucha gente hoy en día trata de hacer. Ujú. Encubrir su pecado en vez de confesarlo a Dios. En vez de Aleluya. entregarle su pecado a Dios, lo esconden. Y siguen en el mismo ciclo, en el mismo patrón. Y no se dan cuenta que se están destruyendo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En todo este proceso, David pues manda a Urías al frente de la guerra para que Urías muera. Y él quedarse con la esposa de Urías. Incluso yo estaba hablando de esto mismo ayer con mi papá. Y sucedió que cuando el Señor envió un profeta a donde el rey David tenía muchos privilegios. David tenía dominio, tenía las leyes, tenía el control de la ciudad. Pero ese mismo que Dios había bendecido, ese mismo que Dios había levantado, ese mismo que fue Dios quien lo escogió de verdad y lo sacó del anonimato, fue el mismo que le falló a Dios. Asimismo, muchas veces nosotros estamos en esa condición reconociendo que ya Él pagó el precio por nosotros, que ya Él dio todo por nosotros, que Él nos ha puesto en lugares celestiales Ujú. y se nos olvida. Y por un momento de distracción, un momento de descuido, solemos tirar todo A la borda. a la borda. Y no valoramos en ese momento todo lo que Dios ya ha hecho y está haciendo por nosotros. Y ese fue David. Hasta que llegó el profeta y hizo una parábola sobre un pastor que tenía muchas ovejas, pero fue y buscó la oveja del vecino y mató al vecino para quedarse con la oveja de esa persona. ¿Y qué le dijo David? David le dijo, a ese tipo hay que matarlo. Y el profeta le dice, ese eres tú. Y lo confrontó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, además de ser gracia, antes de mostrarnos la gracia, nos confronta. Aleluya. Y cuando lo confrontó, David se tuvo que haber quedado en shock. Dijo, párname, ¿qué hago ahora? ¿A dónde me meto? Porque no sé qué hacer. Y estaba en ese momento. Y aquí entramos a lo que son los salmos. En los salmos, David habla muchas veces sobre el arrepentimiento, sobre su corazón derramándose, sobre las lágrimas que botaba de día y de noche, sobre los pensamientos de culpa, sobre los pensamientos de fallo, los pensamientos del pasado que atormentaban su mente. Y vemos que David tuvo muchas historias gloriosas, pero en los salmos nunca se habló de esas batallas físicas como la que tuvo con Goliat, una batalla que todo el mundo reconoció, que todo el mundo aplaudía, pero en los salmos que él mismo escribió nunca menciona a Goliat. ¿Por qué? Porque David reconoce que sus batallas más fuertes no eran externas, sino internas. Wow. Nunca había visto eso de esa manera. Wow.
Duro. Y por Gloria a eso Dios. David constantemente estaba hablando de sus batallas, de su corazón, de los pensamientos que le afligían y de aquello que lo perseguía. No eran personas literalmente, eran pensamientos que constantemente llegaban a atormentarlo de día y de noche. Por eso él clamaba de día, de noche y al mediodía. Amén. Porque constantemente estaba en esa lucha, orando y clamando para que Dios lo librara de esas batallas. Y vemos que a pesar de que David era un rey que podía estar rodeado de muchas personas, claramente en los salmos nos dice: mi alma descansará en Jehová. Yo descansaré en pos del Señor. No encontraré descanso para mi alma en ningún otro lugar. No en drogas, no en placeres, no en este mundo, sino en quien me creó para hacer luz en este mundo. Y en ese que diseñó su corazón, era en el único que su corazón podía descansar y tener paz. Y David fue un hombre de Dios maravilloso que cargaba muchas promesas de Dios. Y David logró arrepentirse y reconciliarse con Dios. Pero vemos que su familia pagó un caro precio y estaban en constante discordia y contienda. Y es aquí la importancia de, antes de tomar decisiones, siempre consultar con Dios. Amén. Porque no sabemos qué consecuencias pueda traer a nosotros y a nuestros descendientes y a los que nos rodean nuestros errores. Porque muchas veces pensamos que no nos están viendo o que no podemos influenciar, pero todo lo que hacemos está siendo observado. Y todo lo que hacemos puede ser de impacto para alguien que te conoce como alguien que no te conoce. Y David tenía un alto rango, una alta posición, estaba expuesto a la multitud. Y por eso nos toca a nosotros siempre estar en comunión con la voluntad de Dios para saber qué hacer antes de meter la pata como David lo hizo. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios lo arropó y él entendió que por encima de nuestras fallas hay un Dios que ya nos redimió. Que por encima de nuestro pasado y nuestro pecado hay un Dios que ya limpió nuestra vida y nuestra alma con su santa sangre. Aleluya. Y esa fue la gracia que rescató a David. Aún en el antiguo pacto, donde quizás la palabra gracia no se menciona, David pudo experimentar lo que es la gracia de Dios. Porque Dios siempre ha sido el mismo. No hay un Dios diferente en el antiguo y el nuevo pacto. Es el mismo Dios. Pero te lo dejo a ti, para que estudies la Biblia, profundice, ore, y el Espíritu Santo te revele su gracia y su misericordia para que tú te puedas levantar así como David se levantó y así como dice la palabra, que si 7 veces cae el justo, 7 Dios lo levanta. Amén. Este hombre no tenía, Wow. nada escrito ahí. ¿oíste? Gracias a Dios, Eso porque fue. si no, muchachos, Yo- llegábamos yo allá. no- Sentimos bien. Yo no sé qué decir ya, ustedes han descubrido todo, bro. Ahora viene el plato fuerte. No, aquí hay plato fuerte, chacho. Si yo estoy comiendo un manjar con todo lo que han hecho ustedes ahí, de verdad. Wow, de verdad, wow. De verdad, me gozo, de verdad. Pero les voy a traer algo también porque esta historia me llama mucho la atención. Y yo creo que en esta historia vemos como antes de la crucifixión, ya Dios estaba haciendo una sombra de lo que iba a hacer en la crucifixión. Así que de verdad me gozo lo que me gustó mucho eso. Sí. No lo había visto de esa manera realmente. Déjame buscar por aquí, tengo algo Yo me aquí. siento en una clase de teología aquí. Wow, Dios mío. No, te estoy diciendo, oye, lo tenía por aquí, se me fue. Y sin diploma ni nada, esto es revelación del No, Espíritu. porque Dios. Revelación y café. Aleluya. Yo siempre Ahora he dicho Dios. que en el cielo tiene que haber café en algún momento. Tiene que haber, Dios lo creó. Mira, me llama mucho la atención, rapidito, me llama mucho la atención porque cuando Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl fue el que fue a reclamarle a David que le hizo la parábola que tú la mencionaste, ¿fue Saúl o Samuel? Fue un profeta. Yo creo que fue Saúl, ¿verdad? No. ¿De qué? El profeta que le dijo, puede ser eres tú. Yo creo que fue Saúl, si no me equivoco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando, Si no, pues. sí, al punto que usted quiero llegar. sabe. Estúdielo. Estudia la Y Biblia. déjenos en los comentarios quién fue el profeta que fue a confrontar a David. Ya estamos. Aquí hay una asignación. Mira, este profeta le confrontó y lo dijo lo de las ovejas. ¿Y qué pasa? David hizo algo. Dijo, no, hay que matarle a ese señor, hay que matarlo. ¿Qué pasa? Él juzgó. Ah. Él hizo el papel de juzgar. Y sin darse cuenta se juzgó él mismo. Se juzgó él mismo. Que cuando le dijo, ese eras tú. Que cuando él entendió de otra perspectiva lo que él hizo, él tuvo la conciencia. Y mira cómo sabemos que esto lo hizo Dios. Porque mira, en Marcos
en el libro de Juan 8 vemos esta historia de la mujer adúltera. Contexto. Jesús estaba orando, baja hacia el pueblo. ¿Qué pasa? Los fariseos les querían tenderle una trampa a Jesús porque los fariseos estaban molestos con este hombre. Sí. Este hombre estaba haciendo una revolución, este hombre estaba cambiando la dogma de los fariseos. O sea, ellos veían una amenaza antes de lo que era una bendición. ¿Qué pasa? Cuando vemos este escenario, Jesús baja y los fariseos le quieren tender una trampa porque ellos querían intentar de avergonzar a Jesús o callarlo, mejor dicho. Sí. ¿Qué pasa? Ellos quieren hacer un complot. ¿A dónde ellos van? Ellos van a la ley. Que a la ley, ¿qué pasa? Ellos consiguen entonces a una mujer que esté en adulterio. Más la palabra dice que la cogieron en el acto. O sea, lo estaba haciendo. O sea, yo me imagino que los fariseos fueron a la casa, se le metieron a la casa y en pleno acto la agarraron por el pelo, porque esa gente, aunque eran de la Torá, los duros, como dicen, pero esa gente hacían unas cosas bárbaras. O sea, porque ellos usaban la ley a su favor para poder hacer maltrato, porque la ley está para matar, ¿sabes? Para seguirla. Y el que no la siga la resolvían con muerte. Literalmente, ¿sabes? La ley estaba porque si no la sigue, la muerte. Porque ellos decían que la muerte es la paga del pecado. Exacto. Y si tú pecabas, pues entonces la muerte era la paga. ¿Qué pasa? Pues entonces ellos llevaban a la mujer, yo me imagino que la arrastraron por todo el piso hasta llevándola delante de Jesús. Ahora, métase esto conmigo. Jesús está caminando con sus discípulos y de momento, paquiti, llega un complot y llevan a una mujer arrastrada y se la tiran de frente. ¡Pah! ¿Sabes qué es lo que acaba de pasar aquí cuando se la tiran de frente? Acaba de comenzar el juicio. Le tiran la víctima. Están los que la acusan. Más está el juez de juez delante del Padre, pero está el abogado por abogado. Aleluya. ¿Por qué? Mira lo que me dice esta palabra en Juan, en capítulo primero de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre y Jesucristo el justo. En esta historia vemos un juicio. Estamos todos en este juicio. ¿Cuál era el juicio? Le dicen, Jesús, ¿qué vas a hacer con esta mujer? Esta mujer la atrapamos en el acto de adulterio. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Lo pusieron bajo la espada. La pared, ¿por qué? Porque la ley en Levíticos dice que el hombre o mujer que sea encontrado en acto de adulterio era apedreado a muerte. O sea que si es en adulterio significa que son actos en matrimonio. O sea, uno de ellos estaba casado. Uno de ellos, porque fornicar y adulterio no es lo mismo. Fornicar es cuando estás fuera del matrimonio y adulterio es cuando estás desobedeciendo el pacto. So, estaban desobedeciendo el pacto. O sea, había que hacerle algo a esta mujer de una según la ley para ese tiempo. Todavía Dios no había implantado la ley máxima. No, y que la iban a apedrear. O sea, era la ley apedrearla. Ajá. Estaban en ley. La ley estaba vigente. No había o sea, lo pusieron en la ley porque él se hacía llamar la ley. Pero también era, si la apedrea, cumple la ley, pero no cumple lo que predicaba. Ahora, si la salva, entonces no está cumpliendo lo que decía la ley. Lo tenían ahí, no hay break. Pero a mí me llama algo la atención y aquí es donde yo quiero llegar. Este hombre, con el silencio, se queda callado. Ya todo el mundo ready con las piedras porque tenían que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Cuál era la intención de los que juzgaban? Tenían que hacerlo, estaban bajo la ley, ¿verdad? Pero estaban esperando ¿qué? A ver qué este hombre decía. Porque querían, antes de cumplir la ley, querían avergonzarlo. O sea, se olvidaron a todo de la ley. Sí. No le hicieron caso a la ley por querer hacerle daño a alguien. Wow. Ahí no aplicó la ley. No. ¿Qué pasa? Están a punto de apedrear a esta adultera. Están a punto de matarla, de cumplir lo que tienen que cumplir. Y está este hombre de frente. Este hombre de frente se quedó sin palabras, porque lo dice, sin palabras. Se sentó y escribió en el suelo. Historia. Ahora, no quiero entrar en dónde qué escribió ahí, porque realmente esto es un debate bien teológico. Sí. Porque realmente la Biblia no describe lo que hizo. Sí hay unas pistas, pero no describe. Este no es el detalle. Vamos. Te estoy predicando ahora mismo. Me tocó predicarte ahora. ¿Qué pasa?
¿Ah? Después hacemos el estudio. Estudio después y podemos hacer muchas cosas. Este hombre escribe al lado de la mujer. Y entonces este hombre se levanta y dice estas simples palabras. Que el que esté libre de pecado, que tire la piedra. ¿Qué es lo que le dijo? Tiren la piedra. Cumplan la ley. Cumplan la ley. Cumplan la ley. Jesús cumplió la ley. Le dio la lección al pueblo que la piedren. La cumplió. Pero viene y dice, pero el que esté libre de pecado, Si alguno de ustedes está libre que de tire la primera piedra. ¿Sabe qué yo estoy viendo ahí? Como la gracia los arropó a ellos y la arropó a ella. O sea que la gracia arropa hasta el malo y al bueno. pecado. Sí. Ya. Sí. La gracia arropó a los que la acusaban, pero la gracia la arropó a ella también. La gente piensa que la gracia es para el bueno, la gracia es para el malo, porque es que el que es bueno ya recibió la gracia. Amén. Inclusive cuando iba para el Amén. sacrificio, en un momento dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ah, sí. La gracia es para el malo, la gracia es para ti. Cuando te conviertes bueno, porque la gracia te hace bueno, ahí entonces tú experimentas viviendo la gracia para que tú se la presentes al malo. La gracia fue para ambos porque ella no hizo nada bueno tampoco, ella hizo algo malo también. Y cierro con esto, este hombre se para, el que esté libre de pecado, tire la piedra. ¿Tú sabes qué fue la estrategia que hizo Jesús aquí? Esta estrategia en la fisiología se llama la mayéutica. La mayéutica. La mayéutica. Wow, nunca había escuchado eso. Esta estrategia se llama la fisiología. ¿Qué hace esta estrategia? Esta estrategia se basa de la verdad de la persona en su perspectiva. O sea, esta estrategia hace que la persona llegue a su propia verdad, a su propia conclusión. Este hombre lo hizo con el silencio, o sea, con el acto. Él simplemente hizo una pregunta, que el que esté libre de este pecado, limpie la piedra. O sea, él activó la conciencia de cada uno de ellos. Y ellos se dieron de cuenta que ninguno estaba libre de pecado. Ellos mismos hicieron que bajaran la piedra. Dios no dio la orden. Ellos dieron su propia Ante los orden. ojos de Dios no hay pecado más grande que otro. Ellos bajaron. Él usó este efecto. Esto se le llama la mayéutica en la filosofía. Que hizo que ellos entendieran que ellos estaban mal. Sin él sacar una sola palabra. Juzgando a nadie. Y esto fue lo que sucedió con David. Por eso es que el profeta le dice la historia. Y le dice. Y él dice. Eso hay que matarlo. Eso hay que juzgarlo. Ese eres tú. ¿Dónde podemos primeramente experimentar la gracia? Cuando reconocemos nuestros errores. Aleluya. Yes, sir. Cuando reconocemos nuestros pecados. Cuando nosotros mismos reconocemos que estamos mal. Que necesitamos a Cristo. Que lo necesitamos a Él. Ahí es donde la gracia está operando. Y ahí es donde tú comienzas a limpiarte por completo. Estos hombres que estaban a punto de tirar la piedra. La palabra dice que cada uno, desde menores hasta ancianos, fueron soltando la piedra. Y todos se fueron. Mas este hombre le dice a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acosan? Se fueron. Yo tampoco. Y ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Aquí vimos un juicio celestial, Steven. Está el abogado, la víctima, los que los acusan delante del Padre. Este juicio era lo que estaba sucediendo en la cruz. Esta mujer adúltera era el que estaba a la izquierda de Jesús y los que los acusaban él a la derecha de la cruz. Y estaba el abogado cogiendo el precio del pecado de los que lo acusaban por... ¡Ay, Dios mío! Aleluya. Este escenario era lo mismo que sucedió en la cruz. Pero este escenario, él hizo el papel de la adúltera porque él pagó el precio por ella. Aleluya. Y estaban los que los acusaban. Que estaba el de la derecha, que no creía y no creía hasta el final. Pero el de la izquierda estaba, acuérdate de mí. En este mismo día vendrá el paraíso conmigo. Sí. Y los de abajo, que al final de todo, cuando fue consumado, ¿qué dijeron? Realmente este era el Hijo de Dios. O sea, soltaron la piedra. Soltaron la piedra. Todo el mundo va a... ¿Sabes qué es lo que pasa? Al final de todo esto, tú vas a terminar soltando la piedra. Pero que no sea tarde. Porque los que estaban abajo la soltaron tarde. Cuando se dieron de cuenta que realmente este es el Hijo del Hombre. Pero tú sabes qué es lo que pasa. La soltaron tarde, pero la gracia los arropa.
Nosotros si la soltamos tarde no hay break porque vivimos en la gracia. Ay, Aleluya. ay. Tú tienes todavía el break de soltar la piedra. Ahora, ¿qué piedra es la que tú tienes que soltar? No se la tires a nadie. Ni tampoco te la tiras a ti mismo. Suéltala, que es mejor. Porque eso es lo que Él quiere hacer contigo. Que sueltes la piedra. Confiesa tu pecado. Confiésate. No vayas dando un papa. Eso ya se cumplió ya. Vamos. El velo se rasgó. ¿Y tú sabes qué era el velo? El velo era la división de la presencia de Dios. Se rasgó, o sea, dando acceso directo. Acceso directo. Suelta la piedra. Porque la gracia va a hacer que la suelte sí o sí. Aleluya. Eso es todo lo que tenía que decir. Poderoso, hermano. Aquí estamos todos prendidos en Volamos fuego. Ya nos van a llamar velita. Antes de cerrar, quiero hablaste de la crucificación a lo último. Y es bien curioso porque el que le habló de misericordia es el que estaba al lado izquierdo. Siempre se habla de la derecha, que tienes que ser derecha, esto, lo otro. Fue el Y izquierdo. el izquierdo viene siendo el gentil. Entonces, el izquierdo somos nosotros, los pecadores. Y no podemos dejar que un fariseo nos engañe y nos quite nuestra salvación. Porque usamos como excusa de que la iglesia es hipócrita, los de la iglesia me señalan, el pastor me hirió, y eso que es cristiano. Y dejamos que esos fariseos, esas personas que están vestidas de cristianos, que no lo son, con su piedra que nos lastimaron, nosotros cogemos la piedra y lastimamos a los demás. O nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos lastimamos a nosotros mismos? Sencillo, apartándonos de Dios. Nos lastimamos porque nos quedamos vacíos. Sacamos al que nos creó de nuestras vidas. ¿Y por qué usted se pregunta, por qué mi vida es un pote de sal? ¿Por qué todo me molesta? ¿Por qué aquel me juzga? ¿Por qué siempre tengo problemas? Porque usted lo escogió. Yo siempre digo que nosotros escogemos si vivimos el infierno aquí o no. Porque si aquí en vida usted no está con Cristo, usted está viviendo un infierno. Estás viviendo un infierno. Entonces, se habla de que viene Cristo a recoger a su iglesia, a sus hijos. Y usted dice, eso yo lo escucho desde que mi abuelo estaba en Pamper. Y usted no se ha puesto a pensar que la venida puede ser también nuestras vidas, hoy mismo. Mire las noticias, muchos jóvenes están falleciendo, le quitan las vidas, asesinados. Y hoy mismo yo estaba viendo una noticia de este cantante famoso, es vieja la noticia, que él decía que cuando llegara a los 33 años, él tenía el don de la música, era un cantante, y a los 33 años él iba a cantar, pero para Cristo. Iba a usar esos dones que ya Cristo le dio cuando le diera la gana a los 33 años. Llegó a los 33 años, hermano, y dijo, a los 35 yo lo voy a hacer. Y mira, yo lo vi en la entrevista y él decía, sí, porque es que yo voy a terminar para Cristo. Y él se veía el gozo, hermano, de él, y él, la entrevistadora lo aplaudió y todo. ¿Qué pasó cuando cumplió 34 años? Falleció. Wow. Falleció. Llegó a los 35. Y adivinen dónde falleció. En la cruz derecha. Y hoy la misericordia de Dios te está llegando. Hoy los Ananías te están hablando. Amén. Hoy la piedra se dejó caer. Amén. El instrumento está. Lo que tienes es que dejarte llevar por el Señor y Él va a orar. Y nos vamos a despedir con este versículo que dice Juan 10:9. Dice, eso está brutal. Yo no escogí esto, pero es que pues Dios es así. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Así que no dejes que nadie te juzgue, que te señale, porque Amén. La salvación y la misericordia son un regalo que Dios está loco de darte. El regalo está ahí, ábrelo. Así que Dios te bendiga, dale like, comparte el video, suscríbete. Va a salir la segunda parte
Así que está pendiente.